Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a una reunión de mujeres virtuosas, un grupo creado para mujeres que quieren agradar a Dios. El día de hoy vamos a hablar de mujeres de la Biblia, pero esta va a ser nuestra primera parte porque este es un tema tan vasto. Tenemos muchas mujeres en la Biblia que nos representan y representan la imagen de Dios. Por lo tanto, vamos a seguir en este tema. Entonces, como le venía diciendo, vamos a hacer un estudio bíblico donde el foco van a ser las mujeres en la Biblia. Vamos a iniciar el día de hoy por el Antiguo Testamento, antes del éxodo de los israelitas. Así, semanalmente seguiremos aprendiendo de estas mujeres de la Biblia hasta llegar a María, la madre de Jesús, que ya está en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a estudiar la historia de sus vidas, qué hicieron para agradar a Dios o para desagradarlo y qué podemos aprender de ellas. Primero tenemos a Sara. Yo sé que muchas conocen a Sara. Ella fue la esposa de Abraham y madre de Isaac. Antes era llamada Sarai, antes del pacto que tuvo Dios con Abraham. Recuerden que cuando nos casamos con alguien nos convertimos en una sola carne. Solo dicen al principio en Génesis y también en el Nuevo Testamento Jesús nos los vuelve a recordar. Por lo tanto, el pacto que hizo Dios con Abraham también lo hizo con Sara, su mujer. Entonces, antes del pacto, él se llamaba Abraham y ella se llamaba Sarai. Después del pacto, la promesa de Dios, él se pasó a llamar Abraham, padre de multitudes, y ella se llamó Sara. También es algo por lo que ella es muy reconocida, y es que fue una mujer estéril por muchos años, por 90 años. ¿Qué hizo? Ella obedeció a Dios y a su esposo al irse de su comodidad en la ciudad de Ur para Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Voy a colocarlas en contexto. Vamos a traer a la actualidad este caso. Vamos a colocar que Ur era una ciudad como Valledupar y Canaán era una zona desértica, ¿cierto? Entonces ella salió de la comunidad de una ciudad en esta época, en la actualidad, digamos que agua potable, alcantarillado, todos nuestros servicios públicos, fácil transporte, etc. Y se fue a esta zona donde ella tenía que vivir en tiendas de campaña, ¿cierto? Ella tenía prácticamente que acampar en el desierto, pero ella supo aceptar y reconocer el liderazgo, la autoridad que tenía Dios en su vida y también su esposo. Porque ella fue una mujer que supo que todo lo que Dios quiere para nuestra vida, para su vida, es para nuestro bienestar. Porque Él nos ama. Entonces, si Dios quiso que ella se fuera de su tierra, de su parentela, para otra tierra, era porque Él la iba a proveer y porque Él la iba a bendecir en esa tierra de muchas maneras. Entonces, ella también fue conocida, como les dije anteriormente, por el tema de que era una mujer estéril. Ella al principio, cuando Dios le prometió que iba a concebir un hijo, ella desconfió de Dios, ella desconfió de Jehová, porque ella no creyó que a tan avanzada edad, es decir, a 90 años, ella pudiera dar a luz a un hijo, ni siquiera concebirlo. Claramente, nosotras pues llegamos a una edad donde nuestro reloj biológico para. Entonces, ¿qué podemos aprender de ellas? Primero, de Sara podemos aprender la obediencia. Era una mujer sujeta a su esposo, que era un hombre de fe, que le escuchaba y concedía sus peticiones. Yo les he dicho anteriormente que nosotras estar sujetas a nuestros esposos no quiere decir que somos menos que él, que debemos humillarnos ante él, que no tengamos ni voz ni voto. No. Dios en Génesis 21:12 le dice a Abraham que escuche las peticiones y le conceda las peticiones a su esposa Sara. Y en muchas veces Abraham escuchó a su esposa. Era importante la opinión de su esposa para él. Y esto dice mucho de cómo ella fue como mujer, ¿cierto? Y el hombre con el que ella se casó, que era un buen hombre. Por eso hay que escoger un hombre de Dios, un hombre que tenga fe y respeto por Dios. Entonces, ella anteriormente también le había hecho una petición a Abraham. En esa época, ustedes saben, en ese contexto histórico donde la tierra apenas se estaba poblando, era permitido que los hombres primero tuvieran varias mujeres
porque obviamente la mujer es la que puede concebir hijos, los hombres no. Los hombres pueden embarazar a varias mujeres en poco tiempo, pero una mujer tarda 9 meses para dar a un hijo, ¿cierto? Y también, en este caso que Sara era estéril, pues no le podía dar una descendencia a su esposo. Entonces era permitido que él también pudiera tener intimidad con las esclavas de su esposa. Entonces Sara le pidió a Abraham que él tuviera un hijo con su esclava, una egipcia. Y así fue. Él tuvo en cuenta la petición de su esposa y pues procreó un hijo con la esclava. Y posteriormente la esclava lo concibió y lo dio a luz, que se llamó Ismael. Entonces, esto es algo que me pareció súper importante de comentarles porque involucra el tema de la obediencia tanto a Dios como a nuestro esposo como ese líder del hogar. Y también la enseñanza más bonita que nos deja esta historia es que aunque parezca imposible, Dios cumple sus promesas. Imagínense si Dios pudo hacer que Sara a sus 90 años pudiera concebir un hijo y dar a luz un hijo sano y fuerte, así como está en la imagen esta que les puse. Miren cómo están ellos de viejitos, porque ella tenía 90 y Abraham tenía 100, y miren ese bebé tan lindo. ¿Qué más Dios puede hacer con nosotros? ¿Qué más promesas Dios no nos puede cumplir? Entonces recordemos que Dios es un Dios que hace posible lo imposible. Tenemos que tener esa fe de Abraham. Y por último decirles que Sara fue una mujer bendecida por el amor de Dios a su familia. Ustedes saben que Dios amó demasiado, demasiado a Abraham, porque Abraham fue un hombre que puso a Dios por encima de todo y de todos, incluso de su propio hijo, que iba a ser capaz de sacrificar a su propio hijo por el amor y la obediencia que le tenía a Dios. Entonces Sara fue bendecida por ese hombre y fue bendecida por el amor que Dios le tuvo a su familia, y por eso, aunque ella se rió de Dios, aunque ella desconfió de Dios, Él tuvo misericordia de ella y le dio un hijo. Siguiente, la esposa de Lot. ¿Quién fue ella? Bueno, la esposa de Lot era hermano de Abraham. Ella fue esta mujer que se convirtió en estatua de sal. Aquí les puse la imagen. En la Biblia no se menciona su nombre, pero su historia es muy importante porque nos deja una gran enseñanza. Entonces, ¿qué hizo? La esposa de Lot desobedeció un mandato de Dios y como consecuencia de ello se convirtió en una estatua de sal. Yo sé que muchas ya conocen esta historia, pero las voy a colocar en contexto. Dios estaba ya, pues, vamos a decirlo así, asqueado de el pecado que abundaba, la práctica de pecado que abundaba en Sodoma y Gomorra. Él estaba aborrecido, esa es la palabra, aborrecido de que en esa tierra de Sodoma y Gomorra hubiera tanto pecado. Entonces él iba a destruir esa ciudad. Pero obviamente Lot, al ser un hombre justo, el hermano de Abraham, un hombre de fe, Dios tuvo misericordia de él y envió a sus ángeles para que le avisaran, le advirtieran y lo sacaran de esa ciudad. Lot se encargó pues de avisarle a su familia, a la gente, pero lamentablemente los yernos de él pues creyeron que era una broma y no lo siguieron. Pero él se fue de esa ciudad con sus 2 hijas y su esposa. Dios por medio de sus ángeles les dijo: ve al monte y no mires atrás. Les dio ese mandato. Pero la esposa de Lot desobedeció. Y como todo pecado, como toda desobediencia a nuestro Dios, trae sus consecuencias. Y la consecuencia del pecado para ella fue convertirse en una estatua de sal. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia bíblica? Primero, que tenemos que ser mujeres obedientes al Señor. Es por nuestro bienestar. También es un tema que se los he compartido anteriormente, que Dios nunca va a querer perjudicarnos, Dios nunca va a querer un mal para nosotras. Los planes de Él son mejores que nuestros planes, sus caminos son mejores que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Entonces Él quiere darnos un futuro lleno de esperanza. Por eso tenemos que ser mujeres obedientes a Él y saber
que toda desobediencia trae su consecuencia. Si nosotras pecamos y vivimos practicando el pecado y no obedeciendo los mandamientos de Dios, tenemos que aceptar que eso va a traer consecuencias graves para nuestra vida. Por último, aprender a dejar atrás lo que Dios ha quitado de nuestras vidas. Esto yo también se los comentaba con el tema de no vuelvas a Egipto. Cuando Dios saca a Israel, más adelante de este momento en el que estamos ahora con Sodoma y Gomorra, ¿cierto? En la época de Moisés, Él saca a Israel de Egipto, que estaban siendo esclavos, y les dijo, no vuelvan a Egipto. Entonces, no vuelvas a ese lugar de esclavitud, no vuelvas a ese lugar donde te maltrataban, donde no eras valorado, ese lugar donde no estaba Dios, donde no estabas viviendo conforme a la palabra de Dios. No vuelvas al pasado, a ese donde Dios te sacó. Entonces, lo mismo es aquí con la mujer de Lot. Dios la sacó de esa tierra donde abundaba el pecado. Dios la sacó de esa tierra que estaba inmunda por la desobediencia, y ella no obedeció a Dios. Ella miró atrás como si extrañara, como si quisiera volver allá. Entonces Jesús lo dijo en Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Él estaba hablando de los finales de los tiempos. Y Él decía que para en ese entonces, cuando eso sucediera, no miráramos atrás tampoco. Si teníamos bienes en nuestra casa y Él nos decía, salgan de sus casas. No importa lo que tengan en sus casas, sus bienes. Si están en el campo, no vuelvan a las ciudades, no vuelvan atrás. Entonces lo mismo pasa acá. Dios le dijo, salgan de esa ciudad, vayan al monte y no miren atrás. Y hoy te digo a ti, con esta palabra de Dios, no vuelvas atrás. Aprenda a dejar atrás lo que Dios ha quitado de tu vida. No lo añores, no vuelvas a eso a ese lugar de oscuridad y de pecado donde Dios te sacó. Siguiente, vamos a hablar de esta mujer hermosa que es Rebeca. ¿Quién fue Rebeca? Fue una mujer de casa adinerada, pero era una mujer trabajadora, humilde y hospitalaria. Fue esposa de Isaac, el hijo de Abraham y Sara, ese hijo que tuvieron cuando eran viejitos. Bueno, y con Isaac, tuvo los gemelos Jacob y Esaú. ¿Qué hizo Rebeca? Bueno, ella se guardó virgen y obediente a Dios en una tierra idólatra. ¿Por qué les digo esto y por qué lo destaco? Ella vivía en una tierra donde adoraban al dios de la luna. Eran personas idólatras, no adoraban a Jehová. Y obviamente tenían pues otra cultura, por llamarlo así, otras prácticas. Digamos que en esa época también practicaban las inmoralidades sexuales y la fornicación, ¿cierto? Y ella, como una mujer creyente y temerosa de Dios, se guardó para ese hombre que ella sabía que Dios tenía para ella. Y segundo, demostró humildad al darle de beber a un sirviente y a sus camellos sin conocerlo. Las pongo en contexto. En Génesis nos hablan, en los últimos capítulos de Génesis, de que Rebeca era una mujer de una casa adinerada. Ella tenía sus sirvientes, por decirlo así, su nodriza, sus damas de compañía que tenían en esa época, unas damas que las ayudaban a ellas a vestirse, a bañarse, etcétera, ¿cierto? Y aún así, ella fue a un pozo a servir agua, ¿cierto? Fue a buscar agua para su casa y ahí vio a un sirviente que era el que Abraham había enviado para que buscara una esposa para Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham no quería que Isaac, su hijo, se comprometiera con una mujer que no tuviera sus mismas creencias. Él le dijo a su sirviente, ve a buscar a una esposa de mi tierra, de mi pueblo, de mi parentela, una mujer creyente para mi hijo, porque no quiero que mi hijo se case acá con una mujer que no sea de Dios, casarse en yugo desigual, lo mismo que nos dicen en el Nuevo Testamento. Miren cómo esto va desde el Antiguo Testamento. Entonces, el sirviente en su viaje, buscando a la esposa de Abraham, a la esposa de Isaac, le dijo, adiós, Diosito, ayúdame a encontrar a esta mujer para el hijo de mi patrón, por decirlo así, para Isaac. Si es la mujer indicada,
para él, que me dé de beber a mí y a mis camellos. Y así fue. Así fue porque en el momento en el que él se acercó a ese pozo y ella estaba ahí, él le dio de beber a él y a sus camellos. Ahí él vio que era la voluntad de Dios de que ella fuera la esposa de Isaac. Es decir, él oró para que Isaac tuviera una esposa. Y eso es algo que deberíamos hacer, orar por nuestro esposo, para que Dios nos ayude a encontrar ese esposo que Él cree que es el indicado para nosotras. Y también Rebeca llevó a cabo la voluntad de Dios al apoyar a su hijo menor Jacob de llevar la primogenitura de Isaac y continuar con la promesa de Dios a Abraham. También las voy a colocar en contexto. Esaú nació primero que Jacob, entonces él era el primogénito, era el que tenía que llevar, digamos así, la batuta. Pero él le vendió a Jacob, su hermano, la progenitura por un guiso. Entonces él menospreció esa bendición que Dios le había dado de ser el primogénito. Entonces también Dios le reveló a Rebeca esta situación de que el que iba a ser bendecido y el que iba a continuar con la promesa de Abraham iba a ser Jacob, no Esaú, Jacob siendo el hijo menor. Y ella apoyó para que Jacob fuera bendecido por su padre Isaac y para que él continuara con esta promesa. Entonces ella fue una mujer que puso como prioridad a Dios, obedeció a Dios y la voluntad de Dios, y por eso apoyó a su hijo menor. Entonces, ¿qué podemos aprender de ella? Primero, que dejó su casa y sus comodidades para cumplir la voluntad de Dios. Como les decía, ella era una mujer rica. Y ella era una mujer rica que vivía en una ciudad, igual que Sara, por cumplir la voluntad de Dios, viajó a una tierra extraña donde ella no había nacido, donde ella no se había criado, para ir a encontrarse con su esposo. Ella también tenía un corazón humilde, porque ella, al servirle a un sirviente, que en esa época no era algo normal de ella servir y no ser servida, dice mucho del corazoncito que tenía. Y también que ella esperó a ese esposo amoroso que Dios tenía para ella. Y así como se ve en la imagen, ella está llegando con el sirviente a tierra desconocida. Apenas la vio Isaac y estuvo con ella y se volvieron un solo cuerpo, él se enamoró de ella. Entonces, seguimos con Lea. ¿Quién era Lea? Lea era la hija de Labán, el hermano de Rebeca, de la que hablamos anteriormente. Y fue la primera esposa de Jacob. Ya sabemos quién es Jacob, el segundo gemelo, el segundo hijo de Rebeca, Isaac, que es gemelo de Esaú. Y su hermana menor Raquel fue la otra esposa. Entonces, ¿qué hizo Lea? Lea fue una mujer obediente a su padre y quería ganarse el amor de su esposo. Les doy contexto. Isaac tuvo a Jacob y Esaú, ¿cierto? Entonces ya sabemos que Esaú era el primogénito, pero terminó llevando la bendición y la primogenitura a Jacob. Y después que murió Isaac, Esaú quiso matar a Jacob. Entonces Jacob le tocó huir, y al huir se encontró, fue donde Labán, el hermano, su tío, el hermano de su mamá, y ahí conoció por primera vez a Raquel, la hermana de Lea, y se enamoró de ella. Y él le pidió la mano a Labán de Raquel, pero su padre le dio en casamiento fue a Lea, lo engañó en la noche de bodas. Y Lea, obviamente, en obediencia a su padre, se casó con él, aún ella sabiendo que él estaba enamorado de su hermano. Pero ella tenía que ser obediente a su padre. Y también que en ningún momento ella por eso dejó de querer a su esposo, de respetar a su esposo, y ella siempre quiso ganarse el amor de él. Ella tenía un buen corazón, por lo que Dios tuvo misericordia de ella por la situación en la que estaba con un marido, un esposo que no la amaba, sino que amaba a su hermana. Entonces ella nunca quiso ella viendo esa situación, ella le pedía a Dios
No le pedía ni que maldijera o no bendiciera a su esposo ni a su hermana, no. Ella lo que pedía era que Dios tuviera misericordia de ella y ella pudiera ser agradable ante los ojos de su esposo. Eso habla mucho de su corazón. Entonces, ¿qué podemos aprender de ella? O de su situación. Primero, que la poligamia le trajo aflicciones a la mujer. Actualmente pues ya sabemos que el matrimonio solo es entre un solo hombre y una sola mujer, pero esto lo podemos llevar actualmente a las infidelidades porque tienen el mismo efecto. Por lo general son las mujeres las más afectadas. Y también que ella fue una mujer agradecida con lo que Dios les dio. Dios a ella le dio muchos hijos. A su hermana la hizo estéril, pero a ella, por su corazón humilde, por ese buen corazón que tenía Dios, le dio muchos hijos. Y cada vez que ella tenía un hijo le agradecía a Dios y le pedía a Dios que ahora sí su esposo la amara por el hijo que le dio. Y así sucesivamente. Después viene Raquel, que es la hermana de Lea. Aquí les coloco en la imagen a Lea, que tuvo el primer hijo de Jacob, y a Rebeca, que por su envidia fue una mujer al principio estéril. Entonces, ¿quién fue Raquel? También hija de Labán, hermano de Rebeca, y fue la segunda esposa de Jacob y su favorita porque fue su amor verdadero. ¿Qué hizo? Fue una mujer muy amada por su esposo. Su esposo, Jacob, trabajó 7 años para casarse con ella. Luego fue engañado y siguió trabajando por ella porque quería que le dieran su mano en casamiento. Entonces, así imagínense, un hombre que trabaje sin paga porque no recibía paga 7 años por ti, ¿cuánto te ama? ¿Cierto? Aún así, aunque su esposo la amaba mucho y se lo demostraba, ella sentía envidia de su hermana, ya que ésta, por misericordia de Dios, sí le había dado un hijo a Jacob. Pero al pasar del tiempo ella tuvo fe en Dios y éste la bendijo con 2 hijos. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que no nos debemos que cuando no nos alegramos por la felicidad del prójimo, Dios nos castiga. A veces estamos en una reunión, unas amigas nos cuentan que se va a casar, o que pues está embarazada, o que consiguió un super trabajo, etc. Nosotras no nos alegramos por ella, no nos da felicidad, sino que sentimos envidia. Créanme que eso Dios lo castiga, eso no es tener un buen corazón. También que tenemos que arrepentirnos y confiar en que somos perdonadas y posteriormente bendecidas por el Señor. Si nosotras sabemos que estamos haciendo mal y que estamos pecando, que es sentir envidia por el prójimo, pero nos arrepentimos de todo corazón, créanme que Dios va a tener misericordia de nosotras y nos va a perdonar y nos va a bendecir. También de esta situación les quiero recalcar algo, y es que esta contienda que ellas tenían por el amor de su esposo, a mí me pareció muy desagradable, porque si ustedes leen el pasaje bíblico de esta historia, entre las dos se ponían a competir quién les tenía más hijos a Jacob, y todo eso para agradarle a él. Entonces entre ellas se creó un conflicto simplemente por agradarle a él. Y créanme que es algo que en la actualidad también se ve. Entre mujeres nos odiamos, entre mujeres nos sentimos envidia, nos despreciamos simplemente por un hombre. Vivimos en guerra por un hombre, por la atención de un hombre, y yo creo que eso no debería ser así. Deberíamos aprender a vivir en paz y en armonía con nuestras hermanas en Cristo, ¿cierto? Con nuestro prójimo, alegrándonos por sus bendiciones, por las bendiciones que les da Dios. Claramente en este contexto no es algo totalmente distinto, porque él, siendo engañado, se casó con las dos. Ya a ellas les tocaba lidiar con esta situación, pero actualmente no debe ser así. No debemos aceptar que un hombre tenga hogares paralelos, no. Y en la situación de que un hombre sea infiel, esta infidelidad tampoco tiene que permanecer en el tiempo. O sea, si tú perdonaste una infidelidad, es porque esa infidelidad se acabó y tú tienes todo el aval de Dios para terminar con ese matrimonio si te fueron infiel. Pero Dios en el Nuevo Testamento no avala esta poligamia y esta pelea y tampoco a mí me parece engorroso esta pelea de mujeres por un hombre.
Entonces yo creo que también aparte pues de la Biblia, de lo que nos pueden enseñar en la Biblia, esto es algo muy personal que les estoy diciendo hoy, de esta pelea de estas dos mujeres, entre estas dos hermanas, y esta envidia simplemente por un hombre. Entonces, por último, decirle muchas gracias por estar acá, por escucharme, por asistir a las reuniones. Les quiero decir que deben esforzarse y ser valientes, que Dios de verdad escucha las oraciones del justo. Si ustedes se sintieron identificadas con las situaciones que pasaron estas mujeres, tal vez ustedes quieren tener hijos y están estériles o están pasando por cualquier situación de aflicción, o fueron desobedientes a Dios, o están sintiendo que su corazón está corrompido por la envidia, tienen que esforzarse, tienen que arrepentirse, tienen que pedirle perdón a Dios, y créanme que Dios escucha las oraciones del justo. Entonces muchas gracias por estar acá. Les quiero con todo mi corazón y que tengan una feliz semana y un feliz resto de día.